Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer justamente lo que nos acaba de sugerir Elías. Entonces, nos dice que una centrifugadora pasa de estar detenida a girar a 450, revoluciones por minuto en 15 segundos. Si el radio del tambor es de 25 centímetros, calcular el módulo de la aceleración angular. Entonces, para empezar, como justamente nos dijo, vamos a ir identificando los datos que nos proporciona el problema. Los datos van a ser, la rapidez angular inicial va a ser 0 porque nos dice que pasa de estar detenido, entonces tendríamos que su velocidad angular es 0. Su velocidad angular final o a los 15 segundos va a ser 450 revoluciones por minuto. Y el tiempo van a ser 15 segundos. Además de que el radio van a ser 25 centímetros, que equivaldrían a 0,25 metros de una vez, haciendo la transformación respectiva. Como les digo, como nos dijo justamente, lo que vamos a empezar a hacer es la transformación de la rapidez angular final a radianes por segundo. Empecemos con eso entonces. Empezaríamos haciendo la transformación. ¿Cómo haríamos la transformación ahí? Me van guiando. ¿Qué pongo en ese factor de conversión? Una revolución es igual a 2pi, ¿no? 2pi Muy radianes. bien. Ya muy bien, ese es el primer paso. ¿Qué más? Y después vendría a ser, disculpe, 60 segundos, un minuto. Muy bien. Perfecto. Hasta ahí está muy bien. Perfecto. Vamos a resolver esto. ¿Cuánto nos sale este cálculo de aquí? A ver, ¿cuánto nos sale este cálculo? Vamos a hacerlo. 47,12. Ya. 47,12. Esto serían radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos la primera parte. Sí, ya tenemos la primera parte. Está ya el primer dato que necesitamos transformar, ¿no? Este es el paso entonces. Sería el paso previo para obtener A, claro que sí. Sin estas unidades, pues hubiésemos encontrado la aceleración en otras unidades. Nada más. Ok, entonces empezamos. Ahora sí vamos a hacer el literal A. Para el literal A, me pide la aceleración angular. Entonces, ¿cuál fórmula puedo ocupar? A ver, dispongo de los datos de la velocidad angular inicial, la final, el tiempo y el radio. Y necesito Velocidad la aceleración angular. angular. Dime. Velocidad angular igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien. De aquí dispongo de todos los datos, excepto la aceleración angular, que es lo que estoy buscando. Entonces, por lo tanto, pues simplemente lo quería es despejar y reemplazar. Al hacer el respectivo despeje nos va a quedar la diferencia entre las velocidades angulares dividida entre el tiempo. ¿Sí? De ahí sería nada más reemplazo de datos y resolverlo nada más. ¿Sí? Entonces, nos quedaría que esto es igual a 47.12 menos 0 dividido entre 15. Por lo tanto, ¿cuánto nos sale este resultado? ¿Me ayuda? ¿Cuánto nos sale el 47.12 menos 0, que es lo mismo, dividido entre 15? ¿Cuánto sale eso? 3.14. Muy bien. 3.14 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí vamos a ver que, bueno, se comprueba, ¿no? Lo que tenemos ahí como respuesta, que la respuesta es pi radianes por segundo al cuadrado. Sí, que eso es igual a 3,14. Entonces tenemos comprobada esa respuesta. Ya está el literal A. Nuevamente, como les dije, en estos casos, o en muchos de los casos acá, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar datos en las fórmulas. Sí, vamos a ir reemplazando los datos en las fórmulas, nada más que eso. Nada más que eso. Dime. En el paso que sería la fórmula del desplazamiento, ¿no? Pues necesitamos las Muy bien, vueltas por 5 perfecto. segundos.
Muy bien, eso sería el siguiente paso. Y si contamos con los datos. Ah. Exactamente. Ya, No, entonces, quiero que se igualen con esto para hacer el literal B de una vez. mire, una pregunta, aplicando la primera fórmula, ¿no? Exacto, porque aquí lo que nos está haciendo es cambiarnos el tiempo, nada más. ¿Sí? Entonces, al cambiar el intervalo de tiempo, pues obviamente las velocidades, la velocidad final va a ser diferente. Muy bien. Entonces, tendríamos que la velocidad final angular va a ser igual a la inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y aquí tengo que la velocidad angular inicial era 0, más la aceleración que ya la calculé, que era 3,14, y el tiempo que en este caso serían 10 segundos. Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado 31,4. Esto serían radianes por segundo. Que es lo mismo básicamente que está ahí en esa respuesta, ¿no? 10 multiplicado por pi, que es justamente lo que tenemos en el producto, que es lo único que estamos haciendo en este ejercicio, o en este literal. ¿Sí? Para la siguiente que tenemos, nos pide aceleración tangencial. Para la aceleración tangencial, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué fórmula ocupo? A ver, primero. Ah, ya sé, lo del radio por la velocidad. La velocidad, disculpe, la velocidad tangencial por el radio, ¿no? No tengo velocidad tangencial ahorita. Disculpe, la velocidad angular. Sí, pasa. No está bien esa fórmula. Esa es para la velocidad lineal, lo que me acabo Ya de sé, decir. Aceleración angular. Muy bien. Multiplicado por radio. Tiempo. Ah, ¿Por sí, el perdón, tiempo? radio. Por el radio, Radio, eso radio. sí. Ya, muy bien. Sí. Vio que estaba cerca. Ah, bueno, pues. A ver, entonces, aquí lo queríamos, como les digo, solamente reemplazar datos. Y ya tendría que, a ver, aquí ya se la aceleración angular que me da de 3,14 y el radio que era 0,25. ¿Cuánto nos da eso? Eso no. 785. Muy bien. Medio 0,78. 0,78. Sí, 0,78. Cuidado con eso. A ver, 0,78. Esto sería metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la aceleración tangencial. Sí, la aceleración tangencial ya la tenemos resuelta. Y de ahí por último nos pide la aceleración normal. ¿Cómo hacemos la aceleración normal? ¿De dónde la sacamos? ¿De qué fórmula la sacamos? La aceleración normal. A ver, revisen los cuadernos. No sería la No se misma tiene, no se tiene que sacar la aceleración. ¿Cuál era? La aceleración total. Pero para eso necesitamos la aceleración, Una En pregunta. triples era. normal. La aceleración normal para 15, y aplicamos la misma fórmula pero usando los 15 segundos. No, ¿No? no. No podemos aplicar la misma fórmula, son cosas diferentes. La aceleración O sea, normal necesitamos otra fórmula. la misma fórmula que la primera, ¿sabes? La que aplicamos para sacar la aceleración normalmente, pero en vez de usar 15 segundos. Ah, no, mentira, que aquí también No, estamos no. usando 15 segundos. No sé. A ver, revisen bien, a ver, revisen unos cuadernos. ¿Qué fórmula debo aplicar para la aceleración normal? Me jodí. Dígame. Jodí. A ver. Ya sé cuál, creo. Velocidad angular al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, ¿no? No. No es esa fórmula. Esta, profe, es que no me acuerdo cómo, lo que significa cada letra. A ver, déjame ver. Muéstrame. Esta. Déjame ver si le puedo enseñar. Es que no sé cómo le muestro. ¿Cómo le muestro? Muéstrame. Bueno, ahí le muestro. No sé si se ve. Con la cámara trasera, queridísimo. Profesor, ¿usted está seguro que no es velocidad final al cuadrado igual a velocidad Estoy inicial al seguro. cuadrado? Vamos a hacer, bueno,
estoy seguro. Sí, va. Entonces no ¿Cuál sé. era? A ver, dime. Dime otra vez, Gabriel, que no lo vi. ¿Le muestro? Sí, muéstrame, que no lo vi. Creo que se ve un poco borroso. No, no, esa es aceleración angular. No quiero aceleración angular. Profesor, pero díganos su pequeño secreto. Profe, no se tenía que sacar la aceleración centrípeta, creo que era para sacar la Ya, aceleración. exacto, esa es la aceleración normal. Eso hice, eso iba a Esa es decir la aceleración también. normal, la aceleración centrípeta. Exactamente, la aceleración centrípeta es la aceleración normal. Acuérdense Multiplicar del concepto de aceleración centrípeta. Es la aceleración centrípeta es se una saca aceleración en dirección. ¿Cuál es? ahí sí se saca con la velocidad por el Cuadrado sobre ¿Cómo era? radio. la velocidad por el Velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, muy bien. Tienen otra posibilidad en función de unidades angulares. Me dijiste velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Hay otra posibilidad en función de unidades de magnitudes angulares. Hay otra fórmula. Sí les hay otra indiqué esa forma. fórmula. Velocidad angular por... No. Ya vamos a usar el cerebro. Vamos a aguantar un poco para analizar lo que el Se profesor dice. revisen los cuadernos, ahí tienen. Les indiqué 2 o 3 fórmulas para calcular aceleración centrípeta. Yo solo me acordé de eso, por eso que fue la que yo estudié para el examen. Miren en el Y, cuaderno. o sea, no, o sea, en realidad la fórmula vendría a ser la velocidad angular por la aceleración angular. No es esa fórmula. Pero esa vendría a ser la original, ¿no? Para la aceleración centrípeta. No. La que me dijo Gabriel es la original, la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Pero hay ¿Le otra puedo que sale. para mostrarle a ver si es esa? A ver, déjame ver. A ver, espérenme, le hago. Nah, guarda, Gabriel, en serio. No, eso no es, ya le dije. Muy bien, esa es. ¿Esa es? Ah, Esa pensé que es. iba a poner. Y la otra es esta. Creo. También, muy Esa bien. es lo que Perfecto. yo le estaba diciendo a usted. La velocidad por la. Muy bien. Las dos están muy bien. Entonces, Cónchale, Gabriel. me dijeron velocidad angular al cuadrado por radio. Les ocupo esa porque disponemos de los datos. No puedo ocupar las otras dos ya me mencionaron porque no dispongo de los datos, no dispongo de la velocidad lineal. La velocidad lineal tendría que calcular. Pero en este caso no me está solicitando, entonces no la voy a calcular. Reemplazando, entonces, como nos pide a los 15 segundos, ese dato ya lo tenía, que era 47,12. Esto al cuadrado multiplicado por el radio, que era 0,25. Sí, nada más reemplazar datos, hacer el cálculo y ver cuánto nos sale. ¿Cuánto nos sale eso? ¿Sí? ¿Cuánto sale? Hagan el cálculo, a ver cuánto sale eso. 47,12 al cuadrado por 0,25. 555.07. Ya, muy bien. 555,07, perfecto. ¿Eso estaría expresado en qué? ¿En qué unidades tenemos las aceleraciones? Radio Lineales. Pero, ¿cuáles? Radiones por metro, ¿no? No, Podría ser así. no. En las mismas que la aceleración tangencial que tienen ahí abajo. Ah, ya. El metro sobre segundo al cuadrado. Ya, muy bien. Ya está. Ya, entonces ahí tenemos ya los 5 literales resueltos. Ven, es aplicación de fórmulas. Sí, si las fórmulas las tenemos claras, pues la resolución no va a dar problema. Sí, no es Ya, nada complicado esto. profesor, disculpe, y si nosotros queremos el módulo de la velocidad normal en vez de ser, Ya, el módulo de la velocidad normal, ¿cómo lo harían? Velocidad angular por radio, nada más.
en el instante que necesiten, obviamente. Sería normal. ¿Qué? Pero ahí dice la aceleración normal para 15 ¿Cierto? segundos. Claro, en este caso dice para 15 segundos. Y en 15 segundos teníamos que la velocidad era de 47,12. Si nos hubiese pedido para los 10 segundos, hubiésemos ocupado el que sacamos ahí de 31,4. Sí, va a depender del tiempo también, obviamente. Y Tomen si en usted cuenta nos que... pone 10 segundos diferentes, tendríamos que sacarlo y luego aplicar Exacto, la fórmula. exactamente, sí. Tomen en cuenta aquí que en este tipo de movimientos la aceleración tangencial se mantiene constante y la que va variando es la normal. ¿Sí? La aceleración normal es la que va variando, o la centrípeta, como quieran, cualquiera de las dos formas. O sea, la normal es la misma que la centrípeta. Esa es la que va variando, la tangencial se mantiene constante. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Por eso es que la aceleración normal va a depender de la velocidad angular o de la velocidad lineal, que es variable para este caso. Por el contrario, la tangencial solamente depende de la aceleración angular. Y para este tipo de movimiento, la aceleración angular es constante. Por eso es que en el literal D no les especifica para un tiempo cualquiera. O sea, no les dice para 10 o para 15, sino simplemente les pide la tangencial, porque esa es constante. Entonces es para cualquier instante de tiempo. Pero la aceleración normal sí va a ser variable dependiendo del instante de tiempo que se esté analizando. Porque depende de la velocidad. ¿Sí? Más que todo. Bueno, tomen en cuenta ese detalle. Bueno, ya lo tenemos acá esta parte. Ya tenemos resuelto este. Vamos a hacer otro así mismo. Quiero que ustedes me vayan guiando y lo vamos a ir resolviendo. ¿Sí? ¿Cree que lo resolvamos en un minuto? Creo que sí. Espero. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 Nos minutos, sí queda lo logramos. exacto. A ver, vamos a ver el siguiente. Este es más corto. Fino, sí. Ya, a ver, acá nos dicen. Una centrifugadora está girando a 1500 revoluciones por minuto. Se desconecta y se detiene en 10 segundos. Calcular su aceleración angular, las vueltas que da hasta detenerse. Está súper sencillo este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer aquí? Transformar los 150 revoluciones por minuto. Ya, muy bien. Esta representaría como velocidad angular inicial, las 1500 revoluciones por minuto. Ya lo hicimos, entonces solamente vamos a hacer exactamente lo mismo. Que una revolución representan 2 pi radianes y que un minuto representan 60 segundos. Vamos a ver, ¿cuánto nos sale aquí este producto? Serían 1500 por 2 pi y dividido entre 60. ¿Cuánto nos salió? 157 radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular inicial en radianes por segundo. A lo que nos dice esto que se desconecta y se detiene, nos está dando un dato. Nos dice que la velocidad angular final va a ser 0. Además del tiempo, que nos dice que son 10 segundos. Entonces ya tenemos 3 datos ahí. A partir de esos 3 datos podemos calcular la aceleración angular, como tenemos ahí en el literal A. ¿Sí? Lo podemos hacer tranquilamente. Para eso nos pide la aceleración angular. ¿Qué fórmula ocuparía? Misma de siempre, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien. De aquí tendría que hacer el despeje, que ya lo estamos haciendo a cada momento. Y reemplazar datos. La final va a ser 0 menos 1500 sobre el tiempo que serían 10 segundos. ¿Cuánto nos da esto? A ver, perdón, aquí tengo que cambiar, son 157 radianes por segundo. Le puse revoluciones, no me di cuenta, perdón. Entonces aquí son 157. Por lo tanto, la respuesta debería ser 15.7 radianes por segundo al cuadrado. Sí, no, como ven, nada complicado, un reemplazo de fórmulas, nada más. Sí, un reemplazo de fórmulas. Tomen en cuenta eso que aquí tengo un error. ¿Quién me dice cuál es mi error? Es 50 en la primera, profe. No, eso está bien. Es 0, está bien. Su error, ¿Cuál es mi su error?
Es un error pequeñito, El pero es signo muy menos, significativo. ¿Cuál? Profe, creo que la que es respuesta de la negativo. primera está Muy mal. bien, Israel. Aquí es negativo, debido a que tengo una desaceleración. ¿Sí? Cuando tengan en cuenta que cuando un objeto está reduciendo su rapidez, está desacelerando. Y siempre que desacelere un objeto, la aceleración va a ser negativa. Tomar en cuenta eso. Sí. Sí, va. Siempre, Claro, por la siempre se va a tener este caso cuando tenemos que un objeto les dice, como en este caso, que se va a detener en algún momento. Entonces, en ese caso, se tiene que hay una desaceleración. Sí, es un caso típico. Normalmente algo se está moviendo, deja de tener su impulso o su aceleración, o lo que le hace mover, y pues en algún momento va a detenerse. ¿Sí? Simple, como les decía en algunos momentos, si ustedes lanzan un objeto hacia arriba, pues en algún momento se va a detener debido a la desaceleración que sufre debido a la gravedad. Y por el contrario, cuando está cayendo, debido a la gravedad, este va a acelerar. ¿Sí? Eso bueno, ya lo revisamos en otras clases. Y por literal B, pues número de vueltas que da hasta detenerse, tenemos todos los datos necesarios. Y nada más lo que haríamos es reemplazar los datos en la fórmula respectiva. ¿Cuál sería esta fórmula? La del desplazamiento, profesor. Muy bien. Módulo más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo cuadrado. Ya, perfecto. Reemplazar datos nada más. Tenemos desplazamiento angular, que sería la velocidad inicial angular, que era de 157, multiplicado por el tiempo, que son 10, más 1/2 de la aceleración, que es menos 15,7, por el tiempo al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Ya, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto nos sale ahí? Abajo, el de 159 por 10 daría 1570. 1570. De ahí tendríamos 15,7 por 10 al cuadrado, que sería 100. Y eso por 1/2. Que nos da 785 ahí. Y entonces tendríamos 1570 menos 785. ¿Qué Me nos va a sale dar? 300. Ah, ya, espera, no, disculpe. Pero 785 radianes, ¿sí? Tomar en cuenta radianes. menos Y para 700. vueltas, ¿cómo tendríamos? Esto dividido para 2pi. Una pregunta, ¿no habría que restar los 1570 a 785 por casualidad? Exacto, de ahí sale el 785, muy bien. Ah, sale igualito 785. Exacto, es la mitad, si se dan cuenta. 785 es la mitad exactamente de 1570. Y de ahí, bueno, y al hacer la división respectiva, 785 para 3,14, que nos da 125. Nos van a dar 125 vueltas. Sí, 125 vueltas. Como ven, este ejercicio les dije es bastante corto. Aplicación de fórmulas. Básicamente eso es todo lo que tienen aquí. Aplicación de fórmulas. Una pregunta, profesora, que uno no tendría que especificar lo de vueltas por segundo o vueltas por No, minuto. no. O sea, No sobreentiendo te que por pide. segundos por los... A ver, aquí no confundas los conceptos. A ver, vueltas por minuto es otra forma de decir revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto son unidades ¿de qué? De rapidez angular. Te está pidiendo acá desplazamiento angular. Entonces estás confundiendo los conceptos, ¿ok? Yo, profesor, sí. Porque si lo dices vueltas por minuto o vueltas por segundo, como quieras, esas son unidades de rapidez y no de desplazamiento. Sí, toma en cuenta eso. No confundan unidades. Entonces, si ustedes se van de lo más sencillo, que es desplazamiento, tienen radianes. Después del desplazamiento, ¿qué viene? Rapidez. En rapidez, ¿qué tienen? Radianes por segundo.
Y después de rapidez, ¿qué viene? Aceleración. Entonces, la aceleración es radianes por segundo al cuadrado. Entonces, como ven, va apareciendo de una magnitud a otra los segundos en el denominador. ¿Sí? Entonces, como les decía, radianes por segundo, de ahí radianes por segundo al cuadrado. Desplazamiento, velocidad, aceleración. Sí, nada más. Ya, entonces...